La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pere Estupiñá, químico, bioquímico, conductor en la 2 de El Cazador de Cerebros. Pere, Javier, ¿cómo estáis? Hola, muy buenos días a todos. Hola, muy bien. ¿En Málaga, Pere? Sí, estoy en Málaga, vine para un evento científico de emprendedores llamado Talentland, que era la primera edición y funcionó muy bien, y aproveché para quedarme un poquito. Es decir, por lo que sea, ¿no? Sí. Ha habido esta semana cierta polémica, no sé si tú has participado en esto, Pere, pero en las esferas científicas por una charla entre un científico y un terraplanista. Sí. No he participado, yo sería muy reacio a participar en algo así. Sí que conozco a las personas. Participar como terraplanista. Sí, no, mira, ha sido una polémica científica y divulgativa, es decir, hoy un youtuber y podcaster muy conocido, prefiero no decir el nombre porque tampoco querría que la gente fuera a buscarlo. Y pues montó un debate entre un científico, un divulgador científico sólido y un terraplanista, pero sólido. O sea, desde que no, pero que le dice, le das argumentos de, mira, pero es que cuando ves las estrellas, no, que las estrellas no existen. De este palo, ¿sabes? O que la fórmula de Einstein, no, pero es que a la fórmula de Einstein le falta una letra. O que hace 350... en serio, de este nivel, o sea, y que hace 350 años nos hicieron un reset a todos los habitantes de la Tierra en un cerebro. Es decir, una persona que entra dentro, yo creo que de la categoría de farsante. En terraplanistas a veces lo hemos comentado. Yo creo que hay dos grandes tipos, habrá de todo, pero dos grandes tipos que son los ingenuos o los ignorantes y los farsantes, o los que saben que lo que dicen no es cierto, pero lo dicen igual porque les da rédito, les da visibilidad, lo que sea, y los ignorantes, muchas formas de ser ignorante generalmente pues son gente joven, pues muy joven dentro de YouTube, que entran en estas cámaras de eco donde es normal tener dudas al principio de cualquier cosa, pero si la única información que recibes es de una fuente, pues te puedes convertir en terraplanista, yo creo que temporalmente, cuando creces y te das cuenta que es una idiotez, pues entonces lo normal es salir. Pero bueno, aquí el subdebate que hubo era si se debería hacer o fomentar algo así. Porque hay un riesgo, es decir, por desgracia, los debates los suele ganar quien mejor argumenta, no quien más razón tiene. No estoy seguro, quien mejor miente últimamente. Sí, o quien mejor miente, o quien más dialéctica tiene, sí, cuando decía argumenta, incluía la mentira. Incluía la mentira, o sea, es decir, y tenemos ejemplos en política y en muchos lados, o sea, no quien mejor datos tiene, es como muy ingenuo por nuestra parte pensar que el científico aportará unos datos objetivos y alguien que tenga dudas verá que el científico tiene razón. Entonces, el gran riesgo que hay frente a un debate así es que pueda aparecer personas con dudas y porque argumenta o miente mejor el terraplanista, pues vaya hacia su lado. Quizá por eso, Entonces, Pere, siempre ha habido unos pocos científicos de mucho nivel especializados en discutir con paracientíficos, terraplanistas y demás. Carl Sagan era un caso. Richard Dawkins sigue siendo un caso notable. Richard Dawkins ha escrito más libros sobre religión que sobre ciencia, realmente. Y desde luego los ha vendido mucho mejor. Y estos pueden entrar a esos trapos, a esos debates y salir victoriosos porque dominan muy bien el arte de la dialéctica. Sí. Claro, yo creo que fue el caso, porque yo vi, no vi el debate, pero sí vi fragmentos y yo creo que el científico estuvo muy a la altura y realmente creo que pudo ser que hubiera algunos mini terraplanistas o terraplanistas dogmáticos convencidísimos, nadie cambia de opinión, pero gente que pueda tener dudas, si ve ese debate, no creo que nadie pase al lado del terraplanismo, más bien al contrario, alguien
puede darse cuenta de las idioteces que decía ese señor y lo bien argumentadas que estaban. Entonces yo creo que el impacto final, porque al final cuando nos dedicamos a divulgación científica, sí decimos tenemos que ser simples, tenemos que explicarlo bien, pero al final lo que nos gusta mirar es qué impacto tienen nuestras palabras, es decir, ¿estamos contribuyendo a aumentar la cultura científica de la población o no? ¿O dar mejor información o no? Y yo creo que al final podría ser que este debate que de manera previa suscitó esas reacciones reacias a mí, yo también, y conozco al científico involucrado y me lo comentó, o sea, tiempo atrás, diciendo, me van a dar por todos lados por participar algo así, pero creemos que tenemos que hacerlo, y yo creo que sí que le han dado un poquito, pobre, pero el resultado ha sido positivo, creo. Yo me acuerdo que en la pandemia los científicos especializados en vacunas, en pandemia, eran reacios a debatir con antivacunas, porque les parecía una pérdida de tiempo y no, eran muy reacios a hacerlo. Yo he moderado debates en que se negaban a admitir preguntas obviamente anticientíficas de los antivacunas. Yo no sé si esta actitud es la más correcta. Es difícil saberlo. Claro. Es difícil, ¿no? Porque claro, la otra parte dirá, ¿y esto es porque lo quieren hablar? ¿no? Bueno, es que si aceptas, es un poco, ocurre también en política con determinados posicionamientos ideológicos. Igual, si aceptas debatir con alguien, estás blanqueando de alguna manera su posición. Si tú aceptas debatir con un antivacunas, estás situándole en un plano similar en un plano que no le corresponde. Es dificultoso saber eso. Sí, bueno, sobre todo en temas grises. Por ejemplo, este mismo youtuber hizo un debate sobre cambio climático donde hay muchos más grises. O sea, sabemos que es antropogénico, pero sabemos que los impactos a futuro, bueno, son modelos y los modelos sí que pueden estar un poquito equivocados o no. Entonces puso un negacionista y un científico de verdad. Y el científico se ve que fue como muy tranquilo porque sin prepararse mucho, porque ya confiaba en su criterio, y se ve que el debate lo ganó en términos de campañas políticas. Lo ganó el negacionista, que estaba como mucho más preparado para generar dudas a los argumentos clásicos que utilizan los científicos. El otro no sabía muy bien cómo contrarrestar esto, y el impacto en ese caso de un tema más gris, que no es tan claro como si la Tierra es plana o la Tierra es redonda, eso es como muy obvio, pero un tema gris, o imagínate un tema como homeopatía, donde puede haber sutilezas, allí sí que el impacto final puede ser... No digo que las haya sutilezas, pero que alguien puede manipular con más fácilmente la mente de otras personas, con otros factores. O sea, yo creo que en ese caso sí que el impacto pudo ser negativo. Hombre, yo creo que además en los terraplanistas, además de haber una falta de aceptación de la evidencia científica o de interés por aceptarla, ¿no? Hay un elemento enorme de narcisismo. Les gusta mucho salir y les gusta mucho... yo estoy recordando que en esta serie de podcasts que estamos haciendo, 21-24, sobre cómo será el mundo dentro de 100 años, Valentina Rojo habló con un terraplanista. De aquella conversación sacamos en antena, yo qué sé, pues 45-50 segundos como mucho, y ellos montaron un podcast de 2 horas para comentar esos 40 segundos. O sea, les gusta que ser escuchados, les gusta salir. No sé. O sea, hay un perfil, perdón, pero porque es que yo esto me interesa mucho, y hay perfiles y he leído mucho. El perfil ese de persona que es un loser, que está encerrado, sea un chavalín o sea una persona mayor, que es solitario por desgracia propia, y que de repente encuentra una comunidad que le hace caso y que le ríe las gracias y empieza a ser alguien, incluso cuando se da cuenta de que es mentira lo que dice, y cuando dice es verdad que la Tierra es redonda. El último ejemplo en el documental ese que hizo de terraplanistas y tal, que se gastaron $5,000 en comprar un láser que demostraba, que miraba la curvatura de la Tierra para hacer el experimento, demostrarlo, y cuando hicieron el experimento y les salía que era un poco curva, dijeron... Ostras, el equipo no funciona bien. $5,000 tirados, ¿no? Sí, porque es obvio que es plana y se equivocan. O sea, no van a aceptarlo nunca. Sí. Bueno, oye, tenemos, por cierto, un número de teléfono, por si al final de este espacio tenemos un huequito, que creo que lo tendremos, y alguien quiere preguntar vuestra opinión o vuestro criterio sobre cualquier historia del ámbito científico. 638-855-349 es un número de WhatsApp, así que pueden dejar una nota de audio
audio, pueden enviar también un teléfono, la pregunta por escrito, 638-855-349. La ciencia, por cierto, y esto lo hemos visto esta semana, sigue buscando un sustituto de la sangre para paliar la escasez que muchas veces hay a la hora de hacer transfusiones. Ha aparecido un material experimental, es una sustancia que se llama eritrómer. Sí, Eritrómer. De eritrocito, ¿no? Que son los glóbulos rojos, y un nombre comercial, sí, eritrómer. Hubo un tiempo en el que se probaron transfusiones de leche en vena. Sí, en el siglo XIX. Además, por los 1880, por ahí. Y era un médico que promovió mucho esa idea, porque, claro, siempre ha sido un problema que ante una herida abierta, pues la gente se desangra, no porque le haya afectado a ningún órgano vital, sino porque pierdes tal cantidad de volumen de sangre que entras en shock, ¿no? Te chocas. Y pues siempre ha habido intentos de aportar algún líquido de cualquier tipo, ¿no? Y la leche, bueno, pues tiene agua y tiene sales. Y eso es lo mismo que tiene un suero de los que se han usado después y se siguen usando en situaciones de emergencia donde no dispones de una sangre adecuada para hacer una transfusión. Lo que pasa es que, claro, la leche, además de agua y sales, tiene muchas otras cosas, pues un atasco de albúmina, la proteína más abundante de la leche, las grasas, la caseína, y esto daba muchos efectos secundarios, así que esa estrategia no funcionó muy bien, pero fue sustituida por un suero salino que sí se ha utilizado muchísimo, ¿no? Ahora, claro, idealmente lo que quieres es que la sangre artificial que aportas transporte oxígeno, que es lo que hace nuestra sangre, ¿no? Recoge oxígeno de los pulmones y lo lleva a los tejidos. Y esto requiere hemoglobina, que es la proteína que está en la sangre dentro de los glóbulos rojos y a la que la sangre debe su color, porque la hemoglobina lleva un átomo de hierro en el centro y todos los colores rojos de la naturaleza están relacionados con el hierro y sus óxidos. O sea, que nuestra sangre es roja por la hemoglobina y transporta oxígeno gracias a la hemoglobina. Y entonces este eritromer o eritrómer lleva hemoglobina, es una bolita de hemoglobina. Pero no suelta, porque la hemoglobina suelta se ha intentado muchas veces, claro, llevamos más de un siglo con esta historia. Y es muy tóxica. La hemoglobina suelta por la sangre es muy tóxica para una variedad de órganos. Y entonces lo que han hecho aquí es envolverla, es fabricar una especie de pseudoglóbulo rojo, de pseudoeritrocito, que es envolverla en una membrana lipídica, como nuestras células están envueltas en una membrana de grasa, ¿no? De manera que no esté la hemoglobina suelta por la sangre haciendo sus perrerías, pero que además pueda estimularse a captar oxígeno en los pulmones y a soltarlo en los tejidos, tal y como hace nuestra hemoglobina normal, ¿no? Estamos en fase preclínica, o sea que no hay un solo ensayo clínico todavía. Esto se ha probado en animales de experimentación. Los resultados son muy prometedores y desde luego se van a someter a ensayos clínicos porque podría ser una herramienta muy útil en situaciones de emergencia, claro, donde no tienes sangre disponible. Otro punto es que no da rechazo. No, claro, porque como no tiene los grupos sanguíneos claro, dependen de proteínas que están en la membrana de las células, pues aquí simplemente no pones eso y lo que tienes es un material que es cero negativo a efectos prácticos. El RH da igual, ¿no? Y el grupo sanguíneo, ¿no? Y el punto interesante también es que es una especie de polvo que tú lo hidratas con el líquido salino, y es cuando te sale el líquido, es decir, que para situaciones bélicas o en continentes o en países donde es muy difícil tener sangre, porque además la sangre tiene una fecha de caducidad. 40 días, ¿no? No llega ni a un mes y medio la sangre, pero esto dura 2 años. Claro, tener un botecito de polvo que en el momento de la necesidad dices, le pongo el suero con el polvo y saco sangre y la noticia, porque eso lleva un tiempito así investigándose, pero la noticia es que el DARPA en Estados Unidos le ha dado $46 millones al proyecto para desarrollar, para intentar darle este salto a que pueda llegar a aplicarse. Es decir, que algo que puede ser prometedor en circunstancias determinadas para tener esa sangre. De momento la hemoglobina es humana, por cierto. Cuando la sangre se caduca en los bancos de sangre,
la utilizan para esto, ya no se puede usar para transfusiones. Estaba pensando en los terraplanistas, lejía en sangre, sí que decían que sería bueno contra el COVID, esto seguro que no les gusta. Bueno, los testigos de Jehová se niegan a hacer transfusiones a sus hijos, es verdad. Y ha habido jueces que han tenido que intervenir para consentir esas operaciones. Oye, un par de cosas más muy rápidas. Hasta ahora se entendía muy mal lo que provocaba el dolor de la migraña, que es la enfermedad neurológica más prevalente en España. La sufre el 14% de la población, el 80% además mujeres de entre 20 a 40 años, y ahora al menos se sabe que es una especie de apagón cerebral, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, es un brain blackout que llaman, que por diferentes motivos tú puedes tener esta pérdida radical de actividad cerebral en algunas áreas, pero después el mecanismo que genera ese dolor, porque el cerebro no duele, no tiene terminaciones nerviosas, lo que han descubierto y publicado en Science es que se genera en el fluido cerebroespinal, cambian algunos componentes. O sea, el fluido que recubre el cerebro y recubre la médula espinal, cuando hay esta falta de actividad neuronal, cambia algunos componentes que activan los nervios, digamos, del cráneo, ¿vale? De la parte interior del cráneo, y es lo que genera estos dolores de cabeza, y lo ven como una especie de mecanismo defensor. Cuando tú tienes ese brain blackout o este apagón cerebral por algún motivo, lo que quiere el cuerpo que hagas, el organismo, para protegerte, es descansar, es aislarte, y puede ser este mecanismo, porque claro, es verdad, no se sabía, que dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que causa el dolor de cabeza si no hay terminaciones nerviosas sensitivas en el cerebro? Y han visto que puede ser inducido a través de estos cambios en el fluido. Y la fotografía de la semana, podríamos decir, es este nuevo posible sustituto del GPS, que es una brújula cuántica que también podría señalar con precisión lugares bajo tierra, bajo el agua. La han ensayado, de hecho, en el metro de Londres. Está formada ahora mismo por una especie de cámara de vacío de acero inoxidable, miles de millones de átomos de rubidio y un conjunto de láseres para enfriar el equipo. Hombre, hay que llevarlo con carretilla. De momento yo no lo veo. Bueno, es que hay una foto del científico llevando un maletón, parece un baúl de acero, ¿no? Que si tú ves a alguien llevándose en el metro, lo primero que hace es salir corriendo llamar a la policía. Y llamar a la policía. Sí. Y bueno, es en realidad lo contrario a un GPS, porque el GPS depende de las señales de los satélites para localizarnos, y eso tiene el inconveniente de que debajo del por ejemplo, el metro, debajo tierra o debajo del agua, túneles incluso. En túneles, en lugares donde hay edificios muy grandes, pues tiene fallos, ¿no? Temporales. Y esto no usa ninguna señal externa. En realidad si tú sabes dónde está un aparato y calculas exactamente hacia dónde se está moviendo, si el tren está acelerando o frenando o está girando para la izquierda, para la derecha, si tu cálculo es muy preciso, tú sabes dónde va a estar una hora después, sencillamente porque lo has seguido, ¿no? Yeah. Has dejado los granitos de arroz para seguir su trayectoria, y esta es la idea que están probando, liberarse de la necesidad de una señal exterior del espacio, ¿no? No he entendido muy bien el funcionamiento, me imagino. Bueno, es un acelerómetro. Es una brújula que no es una brújula, que va calculando. Sí, él sabe de qué punto partes y hacia dónde te mueves, a qué velocidad y si giras, ¿no? Vale. O sea que es un acelerómetro vulgar, y vamos, que nuestros teléfonos llevan acelerómetros. Claro. Y lo único que un acelerómetro cuántico tiene la precisión suficiente como para poder hacer esto de una manera muy... Habría que establecer un punto inicial de partida para todos los GPS. Sí, es que el kilómetro cero en la Puerta del Sol. Exacto. ¿No? O, no sé, Piccadilly. En Piccadilly, en este caso. Exacto. Bueno, oye, recordaba antes que tenemos habilitado un teléfono de WhatsApp para resolver cualquier duda que la gente quiera preguntaros. Bueno, resolverla no, pedir vuestro criterio. 638-855-349. Queríamos hablar de un par de cosas también. Llevábamos décadas dando por segura la extinción del lince ibérico. Ha ocurrido lo que podría llamarse un milagro. Hace 20 años había solamente 94 ejemplares, ahora hay más de 2.000. Miguel Clavero es investigador del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. Trabaja estudiando la biodiversidad a especies invasoras y en peligro de extinción. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días. Para los que os dedicáis a esto, la recuperación del lince es un poco como el Watergate para los periodistas, ¿no? Es habéis tocado techo. ¿Nos podríais hacer una breve crónica de este milagro biológico? Bueno, ha sido un éxito de conservación rotundo y sin ninguna duda, ¿no? De la situación crítica que se partía, esa que describías hace unos 20 años, se suponía que había menos de 100 animales en el campo, pues se ha llegado al éxito de ahora de llevarlo a la categoría de vulnerable. Todavía sigue siendo una especie amenazada, pero en la categoría vulnerable. Y ahí ha habido muchos factores que han ayudado a eso, entre otras cosas, que estemos en el marco europeo y haya habido una serie de proyectos en los que se han metido mucho dinero, pero el dinero tampoco hubiera valido para nada o no hubiera sido tan bueno si no hubiera habido un acuerdo, un consenso general político, que el lince no ha sido objeto de una guerra cultural política en el que hay posturas completamente opuestas, cosas que pasan con el lobo, por ejemplo, claro. Situaciones de ese tipo. Claro. Entonces, eso ha ayudado mucho que haya funcionado muy bien, que se haya trabajado muy bien en la cría en cautividad, que hayan funcionado muy bien las sueltas, porque son son procedimientos un poco inseguros, o sea, que se anda ahí en terreno fangoso, no siempre funciona, porque hay un montón de factores que pueden hacer que las sueltas, las liberaciones de animales fallen y los animales no sobrevivan. Pues ha funcionado bien y todo eso ha hecho pues que vayamos a la situación actual, que pinta bastante bien. Hay otras muchas especies, Miguel, en vías de salvación, ¿no? Oso pardo, águila imperial. Hace días publicabais un artículo sobre la depresión genética del urogallo cantábrico. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, pero el urogallo cantábrico es precisamente una especie que no pinta nada bien. Es todo el contrario de lo que está pasando con las poblaciones de oso en la Cantábrica y en el Pirineo, o con el águila imperial, que sí fueron emblemas de conservación y tuvieron situaciones muy malas, pero actualmente son especies que están muy bien, se han recuperado muy bien. El urogallo cantábrico ha pasado todo lo contrario, no ha dejado de estar cada vez peor y la situación es absolutamente crítica actualmente. ¿Y eso? No es descartable que en pocos años veamos la extinción de estos animales. Y eso es porque se pierde el hábitat, entiendo, ¿no? Es decir, los motivos por los que una especie pasa a estar en peligro de extinción pueden ser varios, y uno puede ser la caza. O sea, la gente pues mataba las águilas porque se comían los conejos, o cazaba el lince. Yo estuve en Doñana, en tu institución, y vi esa exposición que tenéis abajo, no exposición, esas cajas de linces disecados que la gente, esa colección que la gente los cazaba y tal. Pues claro, dices, el hábitat está, y los recursos para que se mantenga están, y si lo proteges y si lo crías en cautividad y lo sueltas bien, como tú decías, pues se recupera. Pero el urogallo entiendo que necesita unas condiciones climáticas en las montañas de nieve y de condiciones que con el cambio climático están desapareciendo. Entonces, si desaparece el ecosistema, por mucho que quieras, ¿es así? Pues nuestra hipótesis de trabajo no va mucho por ahí, con lo que hemos publicado últimamente. Nuestra idea, porque el urogallo se ha cazado muchísimo, se ha cazado con una intensidad enorme. Hay, desde mediados del siglo XX, se cazaron legalmente unos 2.000 machos de urogallo en la Cantábrica, que son muchos, pero es que ilegalmente, sabemos, a partir de encuestas que ha hecho un guarda de la cordillera que se llama Adrián Vigil, que lleva muchísimos años haciendo encuestas, sabemos que se han matado ilegalmente en ese periodo más de 5.000 animales. En total son casi 8.000 machos de urogallos cantábricos que tengamos constancia que se cazaron. Y si piensas que hoy quedan menos de 200 animales, machos y hembras juntos, te haces una idea de cuál era la intensidad de caza sobre esa población. Entonces nuestra idea es que esa intensidad de caza ha hecho no solamente que la población se reduzca en número, sino que aumente enormemente la consanguinidad. Y cuando aumenta la consanguinidad, hay posibilidades de que se formen bucles de lo que llamamos una espiral de extinción, en el que los animales, digamos que dejan de funcionar, que tienen taras genéticas, normalmente relacionadas con el funcionamiento del sistema inmune o con otras características biológicas, que hacen que ya no sean viables. Y realmente tiene pinta de que la población cantábrica de urogallo
no es viable por las taras genéticas que ha acumulado. Entonces, nuestra propuesta es que hace falta mezclarlo con otros animales de fuera de la población. Acabamos de saber que la extinción del mamut se debió posiblemente a ese mismo efecto de depresión genética, porque acabaron, por razones climáticas seguramente, acabaron en una isla congelada al norte de Siberia, y claro, ahí pues empezaron a cruzarse entre sí mismos una población baja y todo indica, por la paleogenética indica que se extinguieron por esa razón, más que por la caza, como veníamos suponiendo hasta ahora. Así se extinguieron los austrias españoles también. Eso es lo que no me atrevo. Lo estábamos todos pensando, Miguel, pero gracias por ser tú. Es exactamente el mismo. Lo que pasa es que es un proceso final. O sea, no es que el urogallo se extinga porque genéticamente no funciona, se extingue porque se ha cazado con una intensidad bestial. Claro, porque hay probablemente hay también factores de hábitat que no le han venido bien, que no lo sabemos muy bien porque como la población está tan mal genéticamente, es muy difícil saber qué características del hábitat le favorecen, porque como está mal de por sí, claro, no hay forma de llegar a esa ¿Y qué se puede hacer? ¿Se le puede cruzar con otras poblaciones de urogallos que no sean esa autóctona? Bueno, con el lince yo creo que con el lince hacíais, sí, ¿no? Mirabais con genéticamente qué padre y qué madre sería lo mejor. El trabajo genético que se hizo con el lince fue excepcional, fue maravilloso y fue parte del éxito de todo esto que se ha hecho con el lince. No solamente en cautividad se seleccionaban los cruces que optimizaban la diversidad genética y que permitían saltarnos estas taras genéticas, sobre todo el sistema inmune y otras que se sabía que tenían las poblaciones, sobre todo en Doñana, que era la que estaba más deprimida, sino que se hicieron sueltas, reforzamientos genéticos, soltando animales de Sierra Morena en Doñana, y funcionaron maravillosamente. Se trajeron un macho, que es una operación que se tardó en hace 4 horas, con un macho de Sierra Morena llevarlo a Doñana, y ese macho se reprodujo ese mismo año, yo creo que con 4 hembras o algo así, y a los 3 o 4 años casi toda la descendencia que había en Doñana ya tenía alguna marca genética de aquel macho. El macho era de Sierra Morena, ¿no? Sí, de Sierra Morena. O sea, que el resultado no es un lince de Doñana, estrictamente, está mezclado. Bueno, pero es que en realidad los linces de Doñana y Sierra Morena son la misma cosa. Las diferencias genéticas que hay entre uno y otro se debe a la acción humana en los últimos 100 años, o algo así, que es muy reciente, hasta hace poco. De hecho, es lo mismo que pasa con el urogallo. O sea, el urogallo se describió como una subespecie, la población de la Cantábrica, y como otra subespecie, la población del Pirineo, y eso hacía como decir, no, es que el urogallo de la Cantábrica es un animal único, pero no tiene sentido la subespecie porque esa diferenciación, esa separación entre poblaciones es muy reciente. Nos podemos ir a las glaciaciones, que tendría 10.000 años, que ya son muy pocos, pero es que probablemente en el siglo XIX y XVIII estaban conectadas. Claro. O sea que hay un exceso de nacionalismo conservacionista, digamos, de conservar una especie por el mero hecho de que es autóctona, incluso aunque esté en depresión genética, y la solución sea cruzarla con otras poblaciones, ¿no? A mí no me gusta nada lo de mezclar el término nacionalista para hablar de especies autóctonas, así, porque sí que le doy mucho valor a las especies autóctonas. Hablar de los pero sí pero es una situación compleja en la que realmente lo relevante de que sea autóctono o no, en realidad lo relevante es que sean líneas evolutivas que tengan sentido, o sea, que sean realmente elementos exclusivos. Entonces, esos elementos exclusivos tienen valor de por sí. Pero aquí en el urogallo se ha hecho mucho énfasis en lo exclusivo del urogallo cantábrico, cuando no lo era tanto, y eso ha hecho que jamás nadie se plantee que quizás necesitara traerse animales del Pirineo o de otros lugares de Europa. Oye, una cosa más. Decíamos antes que eran 20 años. Hace 20 años había solamente 94 ejemplares del lince ibérico. ¿Cuál es el límite mínimo? ¿Cuándo habríais aceptado una derrota y una especie se extingue? Bueno, eso parecía muy cerca del límite mínimo realmente. Estaba bien cerca, y de hecho podían haberse, las poblaciones de lince fueron desapareciendo muy rápidamente. Desapareció de Montes de Toledo de un día para otro prácticamente, de otros lugares, de otras sierras extremeñas, de Castilla-La Mancha, desapareció muy rápido. Y lo mismo podía haber sucedido con las poblaciones de Sierra Morena o de Doñana que quedaron. Tenía
muy mala pinta. Y lo que pasa es que, bueno, se trabajó con ánimo de que era reversible la cosa y se consiguió revertir. Pero realmente estaba catalogada como un peligro crítico porque era un peligro crítico muy, muy real. Miguel Clavero, que es investigador de biodiversidad del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. Gracias, Miguel, por la explicación. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hace algunas semanas la revista Nature publicaba datos sobre un fenómeno curioso pero también preocupante. Estamos ante una epidemia de miopía infantil en todo el mundo y en 2050 la mitad de la población será miope. Hay algunos expertos que señalan a la pandemia como culpable. Ya desde el siglo pasado los miopes están aumentando. En los 70 el 5% de la población lo era. Hoy se estima que son el 15%. Habéis visto el informe, ¿no? Sí. Y claro, hay causas que parecen evidentes. Sí, estar enfocando a corta distancia mucho tiempo, ¿no? Pantallas, teléfonos, incluso el mero hecho de vivir en una ciudad acorta tu horizonte, ¿no? Y la tendencia es más antigua que la pandemia, pero se ha exacerbado en la pandemia por el abuso de las pantallas. Miguel Ángel Sánchez Tena y Cristina Álvarez son profesores investigadores del Departamento de Optometría y Visión de la Universidad Complutense de Madrid. Han publicado el primer estudio que mide este avance de la miopía en la población española. ¿Cómo estáis, Miguel Ángel, Cristina? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Por lo que sabéis, estamos en la media occidental, supongo, ¿no? También en España. Sí, estamos en la media occidental. España tiene unos valores que preocupan también y sobre todo una progresión rápida que preocupa, porque parece que hace tiempo nos preocupaba mucho cómo estaba el desarrollo de la miopía en Asia, que, pues como bien decíais, trabajan mucho más en cerca y entonces pues tienen un estilo de vida que hace que esa prevalencia de miopía sea altísima, pero en Europa también empieza a ser preocupante y bueno, hemos querido ver cómo estaba en España la cosa y hay que preocuparse por ello, sí. ¿Cómo está en España la cosa? Bueno, nosotros llevamos trabajando en miopía desde 2016, de la mano de la Fundación Aldena Felú, y la verdad que ahí sí que nos sorprendieron los datos de esa prevalencia de miopía. Ahora ya, después de tantos años, nos sorprende menos. Actualmente está en una prevalencia de un 19% de la población. Estamos trabajando fundamentalmente en niños de 5 a 7 años. Y nada, este artículo que hemos publicado recientemente nos dice que la estimación, si sigue todo como está, llegaríamos hasta el 30% en el año 2030. 2030, hasta la vuelta de la esquina, dentro de 6 años. Wow. Entonces, ¿en 2050? En 2050... Todos miopes. Todos miopes. La estimación que dio Brian Holden en su día, en 2016, fue que para 2050 el 50% de la población será miope. Pues no iba muy desencaminado. No. De momento se van cumpliendo sus predicciones. Y bueno, hay que trabajar sobre ello porque se pueden hacer cosas para evitarlo, que eso es lo importante, y se pueden hacer cosas además sencillas. Porque la etapa crítica es en los niños, o sea, en los que imagino que lo que de estar mirando a distancias cortas afecta de alguna manera al globo ocular. O sea, yo soy miope, yo llevo lentillas y a mí me creció mucho la miopía hasta, no sé, 11, 12 años y de allí se ha estabilizado. O sea, ¿es eso que yo debía estar expuesto, o sea, no mirar a largo plazo y el globo ocular pues creció más de lo que tocaba? ¿Qué pasa para que yo me haga miope? ¿Y qué se puede hacer para, lo que decías ahora, ¿no? ¿Qué se puede hacer para intentar reducirlo? Pues efectivamente, al final la miopía es que el ojo es más grande, ¿no? Que crece más de lo normal. Entonces, donde más se puede trabajar es en ese niño, donde está el crecimiento. Los niños al final tienen ese crecimiento y todos crecemos hasta cierta edad. Y efectivamente existen diferentes factores que pueden aumentar ese crecimiento y que sea un crecimiento excesivo. Hace tiempo se pensaba que simplemente era la genética, ¿no? Que padres miopes podían tener hijos miopes, pero lo que sí que se ha visto, como habéis comentado antes, es que el aumento del uso de dispositivos digitales, sobre todo el tiempo de ese uso de esa tarea en cerca, es lo que puede influir en ese mayor desarrollo y que el ojo crezca más. ¿Sin pantallas no pasaría lo que está pasando? Lo que pasa que sí pasaría, porque al final es la tarea en cerca, lo que pasa que al final las pantallas crean más adicción.
y al final tienen más tiempo, están más tiempo con el uso de las pantallas. Antiguamente, pues a lo mejor con los libros de texto en el colegio, estabas en el libro de texto, estabas un tiempo, no estabas todo el rato mirando el libro de texto. Bueno, si no lo sabríamos, seamos realistas. Totalmente. Lo que pasa que ahora el problema es cuando los niños salen del colegio. Cuando los niños salen del colegio y si luego están en su casa usando dispositivos digitales y están mucho tiempo con esa tarea en cerca, pues al final estás sumando esa tarea de cerca. ¿Hay también factores ambientales? ¿Hay otros factores que influyen? El que más influye es el poco tiempo que están los niños al aire libre. Porque sí. Es un cóctel explosivo para la infancia actual. Sí. Claro, justo, o sea, hay muchísimos estudios y hay una evidencia científica muy sólida de que se retrasa la edad de aparición de la miopía o incluso se puede evitar que aparezca la miopía si los niños pasan al menos 2 horas al día al aire libre fuera del colegio, es decir, los patios no cuentan. Perdona, que te interrumpa, ¿no cuentan porque así pueden enfocar cosas lejanas? Eso es, y sobre todo por la intensidad de la luz. Parece ser que la intensidad de la luz produce unas señales que hacen que pues el cerebro no mande esa señal de que el ojo tiene que seguir creciendo y bueno, pues lleva un crecimiento más normal y entonces tarda más en aparecer la miopía, aunque uno ya tenga el riesgo previo, pero tarda más y cuanto más tarde en aparecer la miopía, mejor, porque menos crecerá ese ojo. Yo creo que es importante decir que la miopía en sí no es una patología, no es una enfermedad, pero si esa miopía alcanza las 6 dioptrías, ese ojo es demasiado grande, es un ojo muy tensionado y cuando tenemos 40, 50 años, pues podemos tener problemas de retina que sí que son graves. Desprendimientos de retina por la forma del ojo. Sí. Eso es, porque es un ojo muy grande. De hecho, cuando vemos esas retinas, son retinas que decimos que son atigradas, ¿no? Porque están ya como muy tensionadas. Eso es. Okay. Yo estoy ahí, ¿eh? Sí. Estás asustado, ¿no? Vosotros hablabais antes de la herencia genética. ¿Qué parte porcentual juega? Pues hay distintos estudios y se está trabajando mucho. Lo que sí que dicen es que el que tiene un perfil genético de tener riesgo de miopía tiene 40 veces más probabilidades que otra persona de desarrollarla. Oh, bueno, está mal, ¿eh? Entonces, en esos niños justo es en los que creemos que cuando se hacen las revisiones pediátricas mismamente, deberíamos preguntar si los padres son miopes para darles esas recomendaciones especiales más a ellos, porque en ellos es especialmente importante que pasen más tiempo al aire libre, que usen menos los dispositivos digitales, porque ya de por sí pues tienen más riesgo. Es un poco como el resto de patologías, ¿no? Pues la hipertensión. Sí, lo primero que te pregunta un médico es si tus padres de campo se han muerto tus padres, ¿no? Eso es. ¿No? Y lo siguiente es cómo veían tus padres, ¿no? Cuando vayas a tú has dicho antes un dato que está muy bien, que es deberían estar 2 horas fuera. Está muy bien que cuantifiquemos un poco lo que hay que hacer. En el caso de las pantallas, ¿tenéis fijado cuál es el máximo que deberían estar delante de las pantallas? Bueno, el Instituto Mundial de Miopía recomienda que no se debería exceder más de 2 horas fuera del colegio, el uso de las pantallas. Pero luego también va a depender... Perdona, dando por hecho que en el colegio no ven las pantallas, lo cual tampoco es cierto. Bueno, en el colegio a día de hoy cada vez se están usando más los Chromebook y los dispositivos digitales. Es como, bueno, ese tiempo que tienes que estar fuera del colegio que no exceda esas 2 horas es lo que se recomienda. O sea, 2 horas de pantallas máximo, 2 horas de calle mínimo. Correcto. Bueno, pues ¿cómo encajamos, no? ¿Y cuando ven el porno? Javier, en serio. Eso no califica ni para lo primero ni para lo segundo. Cuanto más se salga a la calle, menos se usa las pantallas, mucho mejor. Es verdad. ¿Hay riesgo de ceguera en una miopía grave? Sí, hay riesgo de ceguera. Puede haber un desprendimiento de retina, puede haber maculopatía miópica, hay determinadas patologías muy relacionadas con la miopía que terminan en ceguera, claro. Son pacientes a los que hay que seguir. Siempre que hay una miopía de más de 6 dioptrías, son personas que tienen revisiones anuales con el oftalmólogo para prevenir justo esas patologías en la medida que se pueda. Es una patología que en la práctica, digamos, se puede revertir con una operación láser, pero eso no devuelve al ojo a su lugar anterior, ¿no? No, efectivamente. O sea, a ver, sí que puedes hacer una cirugía refractiva para quitar esa graduación, que sí que es cierto que tienes que esperar hasta que existe una estabilidad, ¿no? de la graduación, pero la operación de cirugía refractiva es una cirugía que se realiza en la córnea y al final el ojo sigue manteniendo el mismo tamaño y forma, ¿no? Con lo cual el riesgo de desprendimiento de retina no se altera.
Claro, efectivamente, nosotros decimos que el ojo que nace miope muere miope, o sea que ya una vez que la miopía no se puede detener. Correcto. Lo que hay que intentar es ralentizarla, y que en aquellos miopes que tienen ese crecimiento excesivo, sí que, como hemos comentado antes, existen diferentes técnicas para intentar que ese ojo crezca como un ojo denominado, entre comillas, normal. A día de hoy se está trabajando con lentes de contacto de diseño especial, con gafas cristales también de desenfoque periférico, y también con una gotita de atropina que te dilata un poquito la pupila, y eso hace que no crezca tanto ese ojo. Nosotros tenemos una expresión dentro de ciencias de la visión que es: cada dioptría importa. Es decir, cuanto antes se detecte al miope, cuanto antes se actúe, vas a intentar ralentizar esa miopía, como ha comentado antes Cristina, no llegar a esos 6 dioptrías, que es el límite. ¿Ponerse gafas sirve para algo? Porque yo uso gafas. Ponerse gafas sirve para ver, que no es poco, ¿no? Sí, para ser poco. Sí, aparte de para eso. No, sí, ponerse gafas sirve para ver cuando somos adultos, pero lo que decimos, además en los niños hay unas gafas con diseño especial que ayudan a que el ojo crezca un poquito menos. Digamos que limitan ese crecimiento y hacen que no van a dejar de ser miopes, pero serán menos miopes y por lo tanto tendrán menos problemas cuando sean mayores. Porque hay muchos infradiagnosticados de niños y que se ve que con problemas escolares. O sea, yo me acuerdo de pequeñito que estaba en la terraza, mi madre se dio cuenta de que yo era miope cuando venía una señora vestida de azul y yo le empecé, porque mi padre venía del taller con el mono azul, y venía una señora vestida de azul por la calle y yo empecé, papá. Y tu madre dijo, este niño va a ver mal, ¿no? Este va a ver mal. Y él, me suena de que hay cierta relación con fracaso escolar durante unos años, cuando los niños quizás no ven bien la pizarra, pero no dicen nada porque piensan que es lo normal. O sea, ¿existe este infradiagnóstico? Sí que existe y además lo comentábamos hace poquito, ¿no? Que además, como ahora están con los ordenadores en clase, ya es que ni siquiera miran a la pizarra muchas veces, con lo cual los profes no se dan cuenta. Nosotros intentamos trabajar mucho con los colegios para dar información a los profesores y que ellos puedan detectar, porque pues yo creo que cuando te ocurrió a ti era menos importante, hombre, podía tener importancia en cuanto al fracaso escolar, ¿no? Pero no había un método para controlarlo, pero ahora sí que es importante detectarlo pronto para poner remedio y poder controlarlo. Me pregunto, vosotros sois investigadores, pero me pregunto los profesionales sanitarios qué respuesta reciben de los padres cuando les dicen, no, es que tiene usted que limitar las pantallas a 2 horas a su hijo y sacarle a la calle 2 horas al día. ¿Os cuentan la reacción habitual? ¿Cómo dice usted? ¿Y cómo entretengo yo al niño, ¿no? Por cierto, ahora que estáis aquí, tú has mencionado antes unas gotas y recuerdo que hace un par de años mencionamos unas gotas para la presbicia que se habían puesto a la venta en Estados Unidos. ¿Esto ha prosperado? ¿Sabéis algo de esto? Buena pregunta, ¿no? Presbicia, venimos a hablar de miopía, ¿no? Sí. Bueno, ya puestos, ¿no? Ya puestos. Sí, bueno, no, desde la evidencia científica yo no tengo nada, no tenemos nada que el tema de las gotas para presbicia funcione, ¿no? Pensando un poquito así científicamente en el mecanismo para la presbicia, yo a día de hoy no lo veo. Llamaremos, porque sois demasiado jóvenes. Miguel Ángel Sánchez Tena y Cristina Álvarez, que son profesores investigadores del Departamento de Optometría y Visión en la Universidad Complutense de Madrid, han publicado el primer estudio que mide el avance de la miopía en la población española. Miguel Ángel y Cristina, gracias por venir al estudio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un par de preguntas rápidas para vosotros, a ver si tenéis respuesta. Desde Cáceres, Suso, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Mucho gusto de salir en antena. Pues aquí estamos. Os escucho todas las semanas y enhorabuena por el programa. Gracias. Tienes a Javier y a Pera pendientes y nerviosos, así que sí, examínalos. Nervioso yo, más que ellos, que es mi primera aparición a la radio. Bueno, mi pregunta va en relación a algo que se ha comentado hoy como de pasada y sería como el contexto de la pregunta, ¿no? En relación a la homeopatía. Y era qué relación puede haber entre lo que pueda tener de válido la homeopatía, si es que lo tiene, con el efecto placebo, que es como, ¿no? Cuando se prueban los medicamentos, le dan agua
al paciente y se cura. Vale. Gracias, Suso. ¿Qué explicación científica tiene? Que la homeopatía es efecto placebo, ¿no? Porque el principio, supuesto principio de la homeopatía es que reduciendo la concentración de la sustancia que te hace daño hasta el extremo de que no quede ni una sola molécula de esa sustancia, pues el agua resultante te va a curar algo. Esto es falso. Sencillamente hay una gran empresa francesa que se ha dedicado a intoxicar la opinión pública durante décadas y que ha retrasado la legislación europea sobre homeopatía, pues eso, durante muchas décadas. Y la única razón de esto es económica. La homeopatía es agua. O sea, es una molécula tan diluida que no queda ni una sola molécula en el frasco. No, mejor manera de decirlo. Y bueno, no, efectivamente, si te hace algo es por efecto placebo. Que el efecto placebo existe, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el dolor, por ejemplo. Claro, y hay grados de efecto placebo. Cuando se han hecho experimentos de decir, te hago un masaje, te doy una pastilla o te hago una intervención falsa, que no te la haces. O sea, ves que hay efectos placebos superiores e inferiores en función de cuánta confianza tú le des a esa intervención. Claro, es el cerebro el que manda esas señales. Es igual que cuando bajas el estrés también mejora una enfermedad, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, que sea el cerebro no lo cura, claro. Claro. Y rapidísimo, en Mallorca, Alejandro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues pregunta a Pera y a Javier. Sí, yo tengo mucha curiosidad por saber cómo se fija un rumbo en el espacio. Cuando salen al espacio y con tanta precisión como para acoplarse una nave a otra y eso. Gracias, Alejandro. Pues sale, venga, vosotros, los de la brújula cuántica, ¿cómo se fija el rumbo en el espacio? Bueno, yo creo que el ejemplo más bestia de eso es la nave La Rosetta, que hace unos años estuvo 11 años viajando por el espacio en destino a un cometa que iba viajando a no sé cuántos miles de kilómetros por segundo o por hora a no sé qué confines del espacio exterior y 11 años después llegó allí. Es decir, hay unos pequeños motores. Las naves tienen... lo primero es un impulso, pues obviamente por leyes de la física, por todos los cálculos, sabes hacia dónde tienes que dirigir. O sea, si las leyes no fallan y vas en esa dirección. Y luego tienen como pequeños motores para ajustar la órbita. El James Webb, por ejemplo, el telescopio espacial que está ahora orbitando, tiene pequeñitos motores. Los satélites, algunos no y algunos sí tienen pequeños. De hecho, hay una empresa, una startup española, Yenai, que está haciendo pequeños mini motores que además son motores iónicos que pondrán en algunos satélites para decir, que se está yendo de órbita, porque los satélites de órbita baja pues suelen ir perdiendo altitud. Caerse sobre las casas de la gente. Oye, claro, pues gracias por la explicación y especialmente tú, Pere, ya lo sabes, 2 horas en la calle y 2 horas de pantalla como máximo, ¿vale? Será estupendo. Nada de porno. Nada de porno. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.